Buenas tardes, bienvenidos. Gracias, Inge. Disculpe una pregunta. Dígame. Esta clase, bueno, ya veo que está siendo grabada. Sí la va a subir a la plataforma, ¿verdad, Inge? Sí, por supuesto, yo todas las clases las subo a la plataforma cuando lo autoricen. Sin embargo, luego de cada clase yo les voy a enviar un material teórico y también lo voy a subir a la plataforma. Sí. Gracias, Inge. La responsabilidad de ustedes. Nosotros solamente cumplimos con darle la clase. La responsabilidad de ustedes de preguntar y estar atentos. Ya somos mayorcitos ya. ¿Ven la pantalla? ¿La ven? ¿Ven la pantalla? No, No, Inge. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, pero sí, no se ve en ninguna pantalla. sí lo escuchamos, pero no se ve nada. ¿No la ven? ¿No ven la pantalla? No, Aún no comparte Pablo nada. está haciendo una presentación. Pablo hizo una presentación porque no puedo hacer la mía. Ya va pidiendo. No estoy haciendo nada. Ya va. No dije yo no estoy haciendo nada. Segundito. Ok, está bien. Un segundito, Pablo. ¿No ven la pantalla? ¿La ven o no? Nada. Vamos a ver qué pasa aquí. Segundito. Porque no me permite presentar mi pantalla. Tener cambiar. Vamos a tener la grabación a ver. Un segundito. Pantalla completa. Pizarra. Segundo, porque no me está permitiendo presentar la pantalla. Aquí.
Si ven, ahora, ven la Sí, presentación, ven la pantalla. sí, ahora sí. Ok. Ahora sí, bien, sí, porque se perdió la conexión. Analizar lo que son los enfoques administrativos. Las diferentes escuelas que han desarrollado el proceso de la gerencia a través de la administración. Algunos teóricos le llaman escuelas, otros le llaman enfoques, otros le llaman teorías, pero a la larga es la misma evolución de la administración. Entonces vamos a comenzar con la primera. El primer enfoque es la llamada escuela de la administración científica o clásica. Sus representantes son Frederick Taylor, Henry Gantz y Henry Fayol. Pues estoy un poco difónico. Ahora bien, ¿qué es la administración científica o clásica? Esa escuela, su propósito era comparar la ingeniería con la administración. El propósito de Frederick Taylor, como padre de esta escuela, de esta corriente, era comparar los movimientos y los procesos que hacía una máquina versus los procesos y los movimientos en base al tiempo que un obrero desarrollaba su tarea. Es decir, comparar las tareas productivas de una máquina con respecto a la del obrero. Por lo general, a esta corriente, como vemos aquí, se le llama la administración científica por la racionalización, es decir, volver más eficaz y menos costoso un proceso de producción que hace que los métodos de ingeniería fueran aplicados a la administración o comparados, debido a que se desarrollan investigaciones experimentales orientadas al rendimiento del obrero. El propósito de esta escuela fue evaluar el rendimiento del obrero. Sin embargo, podemos decir que algunos autores consideran que es un error llamar ciencia a una serie de principios que carecen de bases fisiológicas y psicológicas. Y muchos argumentan que, que para aumentar el rendimiento máximo de la mano de obra se debe evaluar el tiempo. Por lo tanto, una de las principales objeciones fue que el obrero se agota porque se va deteriorando su bienestar físico y mental del trabajador, a diferencia de una máquina que ya no se agota inmediatamente, ya dura muchos años para ser repuesta. Entonces, esta es la postura de esta escuela de la administración científica. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Preguntas? Como ya les dije, el máximo representante, Frederick Taylor, que es el padre de la administración, por haber investigado de forma sistemática el trabajo humano y de haber aplicado al estudio las operaciones fabriles. Es decir, le comparó las operaciones fabriles con las operaciones que realizaba un trabajador o un obrero, sobre todo en el área de producción, y para ello aplicó el método científico. ¿Qué encontró Frederick Taylor cuando propone su escuela? No existía ningún sistema efectivo de trabajo, no había incentivos económicos para que el obrero mejorara su trabajo, no había ningún incentivo económico por parte de los dueños de la empresa. Las decisiones eran tomadas militarmente, ¿verdad? Más que por conocimiento científico, eran actividades dictatoriales. El jefe era un dictador, no evaluaba el rendimiento del trabajador, sino solamente cumplir con su actividad productiva. Y los trabajadores eran incorporados al trabajo sin tomar en cuenta sus habilidades ni sus actitudes. Por lo tanto, Frederick Taylor inicia su análisis basado en el método científico, estudiando los tiempos y los movimientos en el trabajo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no hay, sí. ¿Cuáles fueron las principales aportaciones de esta escuela? Como ya les decía anteriormente, no existe ningún sistema efectivo de trabajo, no había incentivos para que los obreros mejoraran su trabajo, las decisiones eran tomadas militarmente. Por lo tanto, las principales aportaciones es el análisis de tiempos y movimientos. Estos estudios consistieron en analizar escrupulosamente el tiempo que toma o debería tomar una máquina o un trabajador para efectuar un proceso dado. Por lo tanto, Frederick Taylor aporta una serie de principios basados en la dirección de operaciones. El primer principio que aporta Taylor, no, o se me cayó la conexión otra vez. No, sí No se le oigo escucha ahí. nada. Sí se le escucha. Sí se le Ajá, escucha porque un como no poco. oigo nada, pienso que está hablando solo.
Ok. Entonces habíamos dicho que el primer principio de dirección de operaciones es el de la selección científica y preparación del operario. Este principio, ¿verdad? Por lo general consiste en que a cada trabajador se le debe asignar tareas más elevadas cada vez, de manera que puede desarrollar esas tareas de acuerdo a sus actitudes, a sus destrezas y a sus debilidades. Por lo tanto, cada trabajador, a la medida que mejora su actividad productiva, será ascendido. Este principio consiste en que cada trabajador deberá cubrir por lo menos con la cuota de producción establecida en su área. Por ejemplo, a un trabajador se le asigna producir 20 pares de zapatos semanal. Él debe cubrir esa cuota. Si él aumenta su cuota de producción, por supuesto, podría tener un incentivo. Sin embargo, esta escuela no promueve los incentivos a diferencia de otras escuelas. Solamente él debe cumplir con la meta establecida en la semana. Otro principio es proporcionar incentivos salariales. Al trabajador que exceda un mínimo de producción requerida, se le deberá proporcionar un incentivo económico proporcional al excedente. Por ejemplo, si tiene asignado elaborar 20 pares de zapatos, se le cancelará su sueldo porque está cumpliendo efectivamente con el tiempo para elaborar su sueldo, para elaborar dicha producción. La planificación centralizada, aquí Taylor sostenía que la planificación debería ser realizada exclusivamente por los directivos debido a una gran importancia, y esa planificación desarrollada por los directivos debería ser anunciada a los trabajadores y a los operarios. Sin embargo, no se hacía. Esa planificación solamente la conocían los directivos. Los operarios solamente lo que hacían es ejecutar. Ellos no se les tomaba en cuenta su capacidad intelectual, sino solamente su capacidad fabril o su capacidad física. Por eso que la planificación era centralizada, no era dialogada, no había elementos de motivación, de comunicación, de liderazgo, solamente todo se centralizaba el dueño de la empresa. La integración del obrero al proceso, en este principio, Taylor establece que el principio de planificación centralizada debe tomar en cuenta la visión del operario, o sea, el operario debe esforzarse cada día más, si no, no logrará la empresa obtener la calidad esperada. Es el principio de supervisión en línea funcional de la producción. Deberían de concentrarse, debe tener un auxiliar que lo ayude a dividir las tareas. ¿Okay? Por ejemplo, un gerente no puede cumplir todas las tareas, él debe delegar, ya sea un inspector, un medidor de tiempo, un medidor de rapidez, o un subjefe, un subgerente, o un escribiente de circulación. Por lo tanto, esa supervisión debe estar dada de arriba hacia abajo a través de los diferentes subjefes que tenga esa gerencia. Y finalmente, el principio de control y de sección. Este principio sostenía que el supervisor debe atender los problemas de los trabajadores solo cuando se desvíen de lo planeado. Nada de resolver problemas de chisme de pasillo, sino solamente cuando se observe que los problemas de los obreros, de los trabajadores, está afectando los objetivos organizacionales y las metas establecidas por la empresa. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento con el planteamiento de Frederick Taylor y sus principios? ¿No hay duda? ¿No? Seguimos. Otro representante de esta escuela de administración científica es Henry Lawrence. Henry Lawrence fue un discípulo de Taylor y presentó más atención a crear ambiente que le permitiera obtener mayor colaboración de sus trabajadores a través de un sistema de modificación. Fue el primer teórico administrativo que propone que al obrero se le debe beneficiar con modificaciones en la medida que se incremente la producción y en la medida que sea más responsable con la empresa y que sea proactivo dentro de la empresa. Por su parte, este autor, Henri Fayol, nació en Francia y es uno de los autores más distinguidos en el campo administrativo. Por lo tanto, duró 30 años haciendo estudios para generar la implementación de sus aportaciones. Dentro de las principales aportaciones de Henry Lawrence, nos encontramos a la gráfica de Gantt.
¿Y qué es la gráfica de Gantt? La gráfica de Gantt es un sistema donde se coloca una hoja, donde se coloca a nivel de horizontal, se colocan las actividades y a nivel vertical se colocan los tiempos que deben ejecutar los trabajadores. Por lo tanto, hoy todavía se utiliza la gráfica de Gantt a nivel de las operaciones administrativas. Las primas y tareas de Gantt, ay, Dios mío, esta compañera me está... Otro principal aportación son las primas y las tareas de Gantt. Gantt aquí establecía que en la medida que el trabajador fuese proactivo, iba a incrementar la productividad, la productividad de la empresa. Otra aportación fue la psicología del trabajo. El trabajo debe haber una psicología donde el trabajador se sienta motivado, se sienta liderizado, se sienta que se recibe comunicación ascendente y descendente. Por lo tanto, y la empresa debe invertir capital en adiestrar al empleado, mejorar sus capacidades, su destreza y sus habilidades. Esas son las aportaciones de Henry Gantt. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Para la próxima clase, todos deben prender sus cámaras, ¿oyeron? Según instrucciones de la coordinación académica. Henry Fayol fue otro representante, nació en Francia y es el otro más distinguido en el campo administrativo. Henry Fayol es el padre del proceso administrativo. Él estableció que el proceso administrativo se constituye de 4 fases. La fase de planificación, de organización, de dirección y de control. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Dudas Sí. no, dije, pero por ejemplo, nosotros habíamos, tenía entendido yo, ¿no? Que la teoría clásica y la teoría científica eran diferentes. Sí, para algunos autores es la misma teoría, para otros autores diferentes. Por ejemplo, la teoría de la limitación científica, el representante más acerbo, más exiguo, es Frederick Taylor. Y de la teoría clásica, Henry Fayol. Algunos autores los unen. Sin embargo, los principios son muy parecidos, porque parten de comparar los procesos fabriles contra el proceso que realiza un obrero al ejecutar su área de trabajo. Ah, ya, ok, gracias. Sí. Por ejemplo, en el caso de Henry Fayol, como padre del proceso administrativo, sostuvo que la organización es una entidad abstracta, la cual debe estar dirigida por un conjunto de pasos que llevarán al logro de objetivo. Entre esos pasos están planeación, organización, dirección y control. Y asimismo, Henry Fayol establece una serie de aportes, ¿verdad?, dentro de esa escuela, principalmente la escuela clásica. El principal aporte, uno de los primeros aportes es la división del trabajo. Aquí en la división del trabajo se reduce el número de tareas al que se debe dedicar con atención a fin de producir más y menor trabajo. Por ejemplo, cada trabajador debe dedicarse directamente a lo que ejerce su manual de cargos y funciones, a sus responsabilidades dentro del manual de cargos y funciones y a sus responsabilidades dentro de la estructura organizacional. El principio de autoridad y responsabilidad es donde la autoridad debe dar órdenes y eso trae consigo la responsabilidad. Por ejemplo, autoridad y responsabilidad siempre van unidas de la mano y debe ser realizada por una sola persona, en este caso el mayor directivo o el jefe o el director de la empresa. La disciplina. La disciplina también es un principio que implica respetar los acuerdos entre la empresa y sus empleados. Cuando se firme contrato, esos principios deben ser respetados a través de la disciplina. Asimismo, también, como el empleado también debe cumplir sus deberes y sus derechos dentro de la empresa a través del código de ética. Y por lo tanto, esa disciplina se debe llevar a cabo en forma juiciosa y también con el propósito de evitar sanciones. El cuarto principio, que es la unidad de mando, en este principio los empleados deben recibir órdenes de un solo jefe, una sola línea, para evitar confusiones sobre las instrucciones que se proporcionen. De hecho, eso lo vemos en el organigrama cuando vemos una sola línea vertical, ¿verdad? Y esa es la unidad de mando, una línea vertical más gruesa.
Esa es la unidad de mando. La unidad de dirección es donde cada grupo de actividades tiene un solo objetivo y debe ser unificado en un plan. Por ejemplo, un plan a corto plazo debe llevarse a cabo a través de las actividades que se realizan a través del diagrama de Gantt. Como le dije anteriormente, por un lado, por el lado vertical van los nombres de las actividades y por el lado horizontal es los tiempos en que debe ser realizado cada actividad. A eso le llamamos la unidad de dirección. Y todo el personal debe estar dirigido a través de un solo jefe, que sería el director de la empresa. Y él a su vez delega en los otros directores de línea cada una de las funciones de la empresa. El segundo principio es la subordinación del interés individual al general. Este principio, podemos decir que el interés de un empleado o grupo de ellos no debe prevalecer sobre el interés de la empresa, sobre el interés general. Por eso es que todos los empleados deben conocer cuál es la misión de la empresa, la visión, las políticas, los valores, los objetivos organizacionales, de manera que impere esa subordinación a toda la colectividad general de la empresa. El séptimo principio es la remuneración del personal. Todo el personal debe tener una buena remuneración de manera que pueda rendir una lealtad y apoyo hacia su jefe y por lo tanto pueda recibir un pago justo y digno de acuerdo a la labor que realiza dentro de la empresa. Un salario digno. El octavo principio es la centralización versus la descentralización. Aquí podemos decir que el grado apropiado de descentralización va variando de acuerdo a cómo se ejecuten las tareas y se debe buscar una proporción adecuada. Por ejemplo, no todas las órdenes pueden estar centralizadas en una sola persona, pero también no puede haber una alta descentralización de las órdenes o del personal. O sea, debe haber un equilibrio entre la centralización y la descentralización. El principio 9 tiene que ver con la jerarquía. La jerarquía no es más que la cadena de mando que está establecida en el organigrama estructural. Aquí es donde los superiores son quienes deciden la última autoridad, desde el rango más alto hasta el rango más bajo. Igualmente así debe ser la comunicación, de forma ascendente, descendente, perdón, más que de forma ascendente. El principio 10 tiene que ver con el orden. Mira, es decir, el orden es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Quiere decir que la distribución de la empresa debe ser equitativamente funcional, lo que es taller fuera de la infraestructura o en una infraestructura mucho más alejada de las oficinas administrativas. En una empresa no puede haber unión entre el departamento de venta, departamento de producción, los talleres mecánicos, no puede estar todo en una zona. Entonces deben estar separados. A eso llamamos también el orden. El principio 11 es la equidad. La equidad se refiere a que debe haber una combinación entre amabilidad y justicia. No todo puede ser un relajo en la empresa. La empresa debe funcionar con justicia y con amabilidad, con cordialidad, una buena comunicación entre todos los empleados con sus jefes y viceversa. El principio 12 de esta escuela es la estabilidad del personal. ¿Y es que, a qué nos referimos con estabilidad del personal? A que no debe haber una alta rotación del personal, sino hasta que ese personal haya cumplido sus funciones en el cargo que les ha asignado. Una rotación del personal puede ser cada 5 años, cada 4 años, pero no cada 6 meses. Porque entonces la persona no va, el obrero, el trabajador no va a aprender en un tiempo mínimo cuáles son las funciones que le corresponden según lo que se establece en el manual de cargos y funciones. Por lo tanto, una alta rotación genera una ineficacia, una ineficiencia laboral. El principio 13 es la iniciativa. Involucra pensar en un plan y asegurar el éxito. Por lo tanto, todas las actividades se realizan a partir de una iniciativa. Esa iniciativa tiene que ver con la elaboración de un plan. El plan debe contener metas y objetivos claros y definidos, ya sean a corto, mediano o a largo plazo. Y el principio 4 tiene que ver, perdón, el principio 14, se me fue la idea, con el espíritu de grupo o unión personal. En este principio, la unión es la fuerza y viene la armonía del personal. Ya va que voy a tener que, son los chicos de gastronomía que no entraban en la clase anterior. ¿Alguna duda con respecto a los 14 principios
de la administración propuesta por Henry Fayol. ¿Alguna duda? Inge, buenas tardes. El sexto, el principio número 6, ¿nos podría repetir, por favor? Ajá. Ok. El principio C se refiere a la subordinación del interés individual general. Quiere decir que cada empleado no puede pensar individualmente en sí mismo. Cada empleado debe conocer la misión, la visión, los principios, los valores de la empresa y entre todas las partes, porque esa empresa crezca, se desarrolle. Ellos son la imagen de esa empresa. Por eso es que el interés individual, personal, está subordinado al interés general de la empresa. Prevalece es el interés de la empresa, el interés de los objetivos organizacionales, no el interés de los objetivos individuales. Ahora sí, ¿me voy a entender? Sí, ingeniero, gracias. Ok, no soy ingeniero, soy economista. Ok, sigamos. Henry Fayol también propone que las empresas industriales tienen 6 funciones. Esas son las funciones técnicas. La función técnica se refiere a todo lo que tiene que ver con la función de producir y mantener la planta. Tiene que ver todo con respecto a la función de producción marginal, producción variable, producción total, que vamos a ver en microeconomía. Y también se refiere a todo a lo que son costos, costos marginales, costos fijos, costos unitarios, costos contables, costos económicos, costos de producción. Esa es la función técnica. Es la función de producir y mantener la planta en base a la estructura de costos y a la estructura productiva. La función comercial se refiere a la parte de compra, toda la actividad de compra, venta e intercambio de bienes y servicios por moneda. La función financiera es la búsqueda y uso óptimo de capital, cómo se elaboran los planes de inversión, cómo se elabora la estructura del capital, capital fijo, capital circulante, la formación bruta de capital. La función contable tiene que ver con la elaboración de los balances de operaciones, balance de estado de ganancia y pérdida, balance de estructura funcional, los inventarios y parte también de los costos contables, no los costos económicos. Y la función de seguridad tiene que ver con la protección del personal, salvaguarda de los activos fijos, salvaguarda de la propiedad, del terreno, de las empresas, entre otros. Y la función administrativa, por supuesto, con el proceso administrativo, cómo se lleva a cabo la fase de planificación, organización, dirección y control. Por lo tanto, todas las empresas tienen inserta en su estructura organizacional estas 6 funciones propuestas por Henry Fayol. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? Bien. El segundo enfoque es el enfoque conductual humanista. Este enfoque surge en 1940. Se le llama enfoque conductual humanista, también se le llama relacionista, porque da un nuevo enfoque a las relaciones humanas en las empresas. Considera que la administración debe adaptarse a las necesidades de los individuos que integran esa organización, por lo tanto, tiene que ver con el aspecto psicológico de los individuos, sus motivaciones, sus necesidades, y cómo ese individuo interactúa y prevalece como ser humano dentro de la organización. Entre sus representantes nos encontramos a Elton Mayo, a Abraham Maslow, a Henry Herzberg, Douglas MacGregor y McLennan. Ellos fueron psicólogos, la mayoría fue psicólogos, que iniciaron investigaciones sobre la selección del personal, elaborando test, pruebas para escoger a los mejores hombres en las tareas concretas. Por lo tanto, estudiaron la relación de los aspectos físicos, el rendimiento, también como la temperatura de la empresa, la luminosidad, la humedad, el ruido, los colores, y establecían causas de cómo el obrero se aburría a través de la producción de un trabajo repetitivo. Por lo tanto, la administración debe adaptarse a las necesidades de los individuos que integran la empresa a través de un estudio psicológico de estas personas, analizando sus motivaciones, sus necesidades, y ya que es el factor humano por excelencia. También podemos decir que esta escuela otorga una mayor importancia al hombre como ser humano, al evaluar la conducta desde un punto de vista administrativo.
Eso ya se lo había explicado ya. La desventaja de esta corriente, de esta escuela, es que fue una escuela demasiado idealista, porque se basaba en las relaciones humanas. Y los críticos de la época decían que una empresa no podía basarse en relaciones humanas, sino en relaciones productivas. Por lo tanto, esta escuela fue impopular en el campo práctico de la empresa, ya que muchas veces ellos establecían que se descuide el aspecto técnico por el aspecto humano y por el exagerado paternalismo que ocasiona resultados muy pobres en la conducta del ser humano cuando se toma más que todo en cuenta al trabajador como humano y no como una máquina. ¿Alguna duda, alguna pregunta con la escuela conductual? No, ¿Dudas? Ok. no, También ingeniero. podemos, también podemos decir que esa escuela se basó en estudios, los estudios autor, que luego se lo voy a colocar para que lo investigue. El otro enfoque, el tercer enfoque, es el enfoque de la teoría Quille de Douglas MacGregor en 1906 a 1964. Esta teoría establecía la dualidad del comportamiento de los trabajadores. Por ejemplo, ¿cómo se comporta un trabajador en la teoría X? Es un trabajador que tiene que ser obligado, controlado y supervisado, amenazado para que cumpla con los objetivos organizacionales. Por lo tanto, es un trabajador pesimista, también se le llama tayloriano. Hay poca confianza en el trabajo que él realiza, ¿verdad? Hay poca confianza en el trabajo que esta persona realiza. Estos trabajadores desean evitar la responsabilidad a toda costa. Por lo tanto, no se preocupan ni de la empresa, ni de los materiales, ni del equipo, ni de sus compañeros. Sus intereses son solamente económicos y personales. Tienen poca ambición y aún así exigen seguridad. El ser humano corriente tratará de evitar el trabajo. Otra característica también es que es perezoso, ¿verdad? Prefiere que lo dirijan. Buscará la dirección formal cuando sea posible. Y es una teoría bastante pesimista, estética y rígida. A eso se refiere la teoría X. Todo lo contrario, la teoría Y no solo acepta la responsabilidad, sino que es un trabajador que la busca, es un trabajador proactivo, digamos así, un trabajo proactivo, donde en las organizaciones se apoyan este tipo de trabajadores porque cubren las necesidades de la empresa. Además de ello, son personas motivadoras, motivadas, satisfacen su conducta. Son personas creativas para solucionar problemas. El grado de compromiso los recompensa con sus logros para lograr un ascenso. Se caracteriza por ser personas positivas. Además de ello, estas personas aplican lo que se llama la autodirección y el autocontrol para el logro de los objetivos dentro de la empresa. Son personas o trabajadores que aprenden de forma inmediata bajo condiciones apropiadas. No solo aceptan la responsabilidad, sino también que la buscan, como les decía anteriormente. Y el grado de compromiso con los objetivos organizacionales cada día va creciendo porque están viendo recompensados todos sus esfuerzos. La otra escuela es el enfoque de las motivaciones de Abraham Maslow. Abraham Maslow establecía que en la medida en que un trabajador lograra satisfacer todas sus necesidades, en esa medida él se sentirá más proclive o más identificado con la empresa. Por lo tanto, garantizará la eficiencia de su función. Este autor, Abraham Maslow, ¿verdad?, establece que existen necesidades básicas que no se pueden dejar a un lado, tales como la alimentación, el vestido y la vivienda. Y habla también de las necesidades fisiológicas, de seguridad, entre otras que vamos a analizar. Entonces, él decía que a la medida que un trabajador satisfaga sus necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, reconocimiento y autorización, en esa medida él será un trabajador exitoso. Por lo tanto, Maslow propone la pirámide. Él debe satisfacer primero las necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son ellas? Respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis. La seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud y propiedad privada. La necesidad de afiliación, la necesidad de amistad, afecto, intimidad sexual.
sus necesidades de reconocimiento, autorreconocimiento laboral. El mismo se autorreconoce como una persona trabajadora, confianza, respeto y éxito. Y finalmente, cuando haya cubierto todas estas necesidades, él debe cubrir sus necesidades de autorrealización, es decir, una alta moral, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de hechos y la resolución de problemas. También establece que hay necesidades de amor y de pertenencia, donde se cubre la necesidad de seguridad, de ser reconocido en la familia, tanto como en el trabajo. Entonces, esta es la propuesta de la pirámide de Maslow. ¿Alguna duda, alguna inquietud? El quinto enfoque es la teoría de los sistemas. ¿Qué es para ustedes un sistema? ¿Qué se entiende por sistema? Un trabajo como de engranaje, que los sistemas hacen que funcione una sola institución, una sola empresa o algo así. Sí, exactamente. Un sistema no es más que una concatenación de hechos o de métodos o de pasos, como dice Gabriela, de engranajes, donde lo que se busca lograr es que los insumos se conviertan en productos a través de una retroalimentación. Igual que el cuerpo humano, hay insumos y también hay producto, igual que las empresas. Hay materia prima, que es el insumo, y el producto, que es el producto final. Por lo tanto, decimos que un sistema se define como un conjunto de elementos íntimamente relacionados para un fin determinado o como un conjunto de combinación de elementos o partes que forman un todo unitario y complejo. Este es un sistema, algo concatenado, algo engranado, algo unido por varios elementos. Ahora, lo que nos corresponde analizar ahora es la teoría general del sistema. Partiendo del concepto de sistema, decimos que la teoría general del sistema estudia las organizaciones como sistemas sociales inmersos en sistemas sociales mayores y en constante movimiento que interrelaciona y afecta mutuamente. Por ejemplo, las empresas. Las empresas son organizaciones sociales que están incluidas o inmersas en sistemas mayores sociales, que son las industrias. A su vez, las industrias también están inmersas en sistemas mayores sociales, que es el sistema económico de un país. Puede ser un sistema económico socialista o un sistema económico capitalista. Por lo tanto, cuando analizamos la teoría general de sistemas, lo analizamos desde un punto de vista individual hacia un punto de vista general, o de un método inductivo hacia un método deductivo y viceversa. Por lo tanto, tenemos que analizar cómo está compuesto ese sistema. De ese punto de vista, nos encontramos con la clasificación de los sistemas. Tenemos la clasificación, tenemos la interacción con otros sistemas. ¿Cómo interactúan los sistemas con otros sistemas? A través de los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Decimos que un sistema es abierto cuando existen relaciones de entrada y salida, o cuando hay mucha influencia de insumos que a través de un proceso de retroalimentación, de transformación, se convierte en producto. Son sistemas abiertos. Por ejemplo, los sistemas capitalistas son sistemas abiertos, a diferencia de los sistemas cerrados, tales como un sistema socialista, el sistema cubano, el sistema venezolano, donde reciben poca influencia del exterior, no presentan un intercambio en el ambiente por mucho tiempo, son sistemas herméticos, no hay una influencia ambiental, ni tampoco hay comunicación, por supuesto no hay exportaciones, ni tampoco hay importaciones, y es un sistema que poco a poco se ha ido perdiendo en el tiempo. Por lo tanto, ya dejan de convertirse en sistema abierto, pero como tal, y poco a poco deberían ir desapareciendo. Otra clasificación es la composición material y objetiva. Esta clasificación se refiere a que todo producto debe ser elaborado a través de buenos materiales de alta calidad, de excelencia, y debe ser destinado a un mercado objetivo. Es decir, podemos encontrar productos abstractos donde los elementos son elaborados bajo definiciones conceptuales, planes, hipótesis, en diferentes idiomas, sistemas filosóficos y numéricos. Y también nos encontramos con sistemas concretos donde por lo menos sus elementos son objetos que la empresa utiliza para producir un fin común. Por ejemplo, las empresas productoras de alimentos, su composición material está elaborada de materia prima, de la tierra principalmente, y se destina directamente a fabricación de alimentos, no se destina a fabricación de otros artículos. Los sistemas, según su capacidad de respuesta, son sistemas pasivos y sistemas activos. Decimos que un sistema pasivo, por lo general, no responden a estímulos externos,
sino que funciona a través de un lenguaje, de las matemáticas o de culturas y cómo funciona. Una capacidad de respuesta, por ejemplo, las empresas internacionales, en su idioma oficial, por lo general es el inglés, entonces deberá contratar personas que trabajen y que dominen ese idioma para poder llevar a cabo su actividad laboral. Y los sistemas activos son aquellos que responden por sí solos frente a otros sistemas. Están relacionados a través de un sistema numérico. Por ejemplo, los sistemas informáticos, donde se le van agregando variables y se va conformando un programa a través de los desarrollos informáticos. El sistema de movilidad interna, decimos que un sistema es de movilidad interna cuando es estático, cuando permanece en un solo estado, es decir, sin movimiento. Son aquellas empresas pequeñas que nunca logran crecer. A diferencia de un sistema dinámico, son empresas que cada día van creciendo, van emprendiendo nuevos negocios, van estableciendo alianzas, son empresas que se convierten en empresas internacionales o transnacionales. El sistema de predeterminación en su funcionamiento, todo lo puedo añadir ya después de la clase, son sistemas probabilísticos que obedecen al azar, son tipos de sistemas donde existen incertidumbre, son empresas que no tienen un futuro, que están allí, se sustentan, permanecen en el tiempo, pero no se garantiza crecer. Por lo tanto, ejemplo del sistema monetario de Ecuador, el sistema monetario de Ecuador, a partir del año 2000, es un sistema dolarizado, ¿verdad? Que se prevé que siga por mucho tiempo más hasta que se pueda lograr una moneda que pueda ser equivalente al dólar, ya que el sucre perdió todo su valor. Y los sistemas por grado de dependencia tienen que ver por ser sistemas dependientes. Esos sistemas dependientes, por lo general, dependen del medio ambiente. Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema dependiente porque necesita de piernas para caminar, alimentos para vivir, del aire, necesita del agua, de la comida para poder sobrevivir. Y los sistemas independientes están regidos por ellos mismos, ellos no dependen de nadie. Por ejemplo, el mar no depende de nadie. El sistema ecológico mundial, la atmósfera, la litósfera, la geósfera, depende propiamente de la externalidad de la Tierra y de los astros. Entonces, eso es, digamos, algunos grados de dependencia de los sistemas en general, no solamente los sistemas. Por ejemplo, en administración, los sistemas de dependencia, ¿cuáles son los sistemas de dependencia? El sistema de costos, sistema de compras, sistema de contabilidad, el sistema administrativo, el sistema de producción. Son sistemas que están concatenados a través de objetivos y metas organizacionales. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay duda? Aquí vemos la teoría, el enfoque de la teoría de sistemas, como hemos dicho, tienen entradas o insumos, salidas o resultados, procesamiento o transformación, retroalimentación, ambiente, y los elementos de un sistema, como les decía anteriormente, tienen compuesto por entradas, salidas, hay un proceso de transformación, y hay un proceso que si esas salidas no están bien elaboradas, hay una retroalimentación. Y está compuesto también por un ambiente externo, en el caso de las empresas, el ambiente externo son los clientes, los proveedores, ¿ok? Y la competencia también, y el gobierno. Aquí vemos un diagrama de la organización como sistema, donde la empresa está compuesta por recursos humanos, finanzas, producción, compras, mercadeo y mercadotecnia, y tenemos sus agentes externos, que son los clientes, los proveedores, el gobierno y la competencia. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Finalmente, el enfoque de la calidad total, definimos calidad como el comportamiento producto que se dispone de la satisfacción del cliente, adecuación del uso, la ausencia de eficiencia que evite la insatisfacción del cliente. Y la calidad total, que es lo que nos, como ciencia administrativa, es la calidad en todo el sistema, ¿verdad? Es un concepto administrativo que busca la participación organizada de todos los miembros de una organización, elevando integralmente la calidad de los procesos, productos o servicios, evitando incorrecciones, evitando problemas y evitando errores.
Dentro del enfoque de la calidad total aparece el ciclo de control de Deming. Este ciclo de control de Deming tiene 4 fases. La fase de planear, hacer, verificar y actuar. ¿Qué es planear? Proyectar un producto con base a la necesidad del mercado. Hacer, ejecutar ese proyecto del producto. Verificar que a través del proceso de producción y comercialización. Y actuar, interpretar los reportes y las estadísticas de cómo están elaborados esos productos, si hay demanda, cómo se comporta la demanda, cómo se comporta la oferta, si hay devoluciones de esos productos a través de la comercialización, de manera que ésta pueda ir mejorando y lograr una mejora continua. ¿Dudas, preguntas? No hay. Perfecto. No hay dudas, no hay preguntas. Los principios de la calidad de Deming, bueno, aquí vemos los 14 principios de la calidad de Deming, que hay que difundir entre los empleados una declaración de la misión, la filosofía, la cultura organizacional, redefinir el propósito de la inspección de la autoridad, poner fin a la práctica de que el precio se establezca a través de las compras, se establezca a través del menor precio, una mejora continua y constante de la producción y los servicios, instituir entrenamiento en base a necesidades y no a que la empresa quiera comprar lo que desea, sino en ver lo que se necesite comprar. Promover el liderazgo como una mejora continua, expulsar el temor, optimizar los esfuerzos de los equipos de staff o equipos de asesores, eliminar la exhortación al cumplimiento de la fuerza de trabajo, es decir, eliminar ese mandato de que tiene que hacer este trabajo de forma inmediata, eliminar las cuotas numéricas de producción, remover las barreras que roben a la gente el orgullo de la manufactura, fomentar el automejoramiento y la calidad de vida y emprender la acción para lograr una transformación. Estos son los 14 principios de Deming. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Esta es la clase sobre los enfoques administrativos. Si no hay dudas, no hay preguntas, nos vemos el sábado a las 10 de la mañana. ¿Oyeron? Muchas gracias. Igual le Gracias a mandar el ustedes. link al grupo. Sí, a las 10 de la mañana. Todos deben tener la cámara puesta para el sábado, porque ahí tengo que grabar para el sábado. Igualmente esta grabación, pero el sábado todos deben tener su cámara activa. ¿Oyeron? Según las instrucciones de coordinación académica. Hasta Perdón, luego. profe, disculpe el día sábado, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Vamos a ver la segunda parte del proceso administrativo. Necesito que intervenga, que pregunten, porque si no el examen van a salir raspados. Proceso administrativo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.